Buenos días, gusto saludarlos nuevamente, gracias por su asistencia. Espero que estas jornadas estén siendo de mucho aprendizaje y de buen aprovechamiento para crecer un poco el conocimiento y la idea de cómo mejorar la calidad de vida de las pacientes. Probablemente no sea suficiente, pero algunas semillas se dejan. Bien, ahora sí me escuchan mejor. Bueno, ahora vamos a hablar del fallo de tratamiento. Tratamiento médico, pues muy importante, y como todo en medicina puede fallar, ¿bien? Pero hay que buscar la manera de corregir esos fallos e identificarlos de forma oportuna para que tengamos una claridad de cuándo en la endometriosis tenemos un fallo de tratamiento y qué hacer con cada fallo de tratamiento. Muy bien. Eh, ¿Qué es un fallo de tratamiento? Es cuando la terapéutica médica que estamos utilizando no tiene resultado. Bien. Entonces, vamos a definir con cada uno de los aspectos del tratamiento médico qué pasa. Sabemos entonces pues, que la endometriosis es una enfermedad inflamatoria, crónica, sistémica, que depende de hormonas y por eso se trata con hormonas. La alta prevalencia ya la conocemos, ya tenemos claros los síntomas y el impacto que genera en la calidad de vida. ¿Cuáles son los fundamentos del tratamiento médico? Pues ya se lo explicó en la conferencia anterior la doctora Solís. El dolor, la mejoría del dolor. Es importante tener claro que el tratamiento médico no nos va a curar la enfermedad, nos va a mejorar el dolor y como efecto aminorar o disminuir la actividad biológica de la enfermedad para que la paciente pueda tener una calidad de vida adecuada. Bien, ¿qué opciones farmacológicas vamos a tener? Pues sencillamente todo aquel medicamento que nos controle los niveles hormonales vengan de estrógenos, ¿bien? Que es la hormona que determina el crecimiento del tejido endometrial eutópico y por ende el tejido endometrial ectópico que es la endometriosis. Ya vimos la gama de tratamientos hormonales que se explicaron y todos son susceptibles de fallo. Y pues el tema quirúrgico. El tema quirúrgico, como se los dije inicialmente, no es la primera opción en el tratamiento de la endometriosis. La cirugía es la segunda mejor opción en el tratamiento de la endometriosis. Y como toda cirugía, también puede fallar. Bien. Pues como ya saben, y lo explicó la doctora, el Dienogés es la primera línea de tratamiento hoy día para la endometriosis. Tiene un buen efecto de control hormonal y después de 6 a 9 meses de uso ya comienza a tener una ventaja antiinflamatoria como tal. Bien, es una progestina de cuarta generación con alta selectividad por los receptores de progesterona. Se debe dar 2 miligramos al día, como dijo la doctora, y tiene una potente acción antiproliferativa y deshidralizante del tejido del endometrio. Así como el endometrio normal se disminuye, es decir, si uno hace un ultrasonido en una paciente, ve un endometrio que no sobrepasa los 2-3 milímetros, como grueso los 3 milímetros, casi siempre está entre 1.8 y 2.2. Asimismo, comienzan los sitios que tienen endometriosis a disminuir de tamaño. ¿Bien? De hecho, cuando uno hace una laparoscopia en pacientes que ya le inició tratamiento con Dienogés, muchas veces ve una cicatriz blanca donde estaba el implante de endometriosis superficial y peritoneal. Y ese es uno de los criterios para poder llevar a cirugía, que la paciente tenga un tratamiento previo con Dienogés para que tenga un nivel antiinflamatorio adecuado y un control de los focos de endometriosis para que sea mucho más fácil la disección y solamente corregir tejido enfermo y no corregir tejido sano, porque la paciente con endometriosis, cuando usted entra a cirugía, usted va a ver el tejido sano igual al enfermo, porque el proceso inflamatorio es general. El Dienogés tiene mínima efectividad androgénica y estrogénica y reduce sus niveles y reduciendo sus efectos adversos metabólicos. El único efecto a largo plazo que tiene el Dienogés es realmente el control lipídico. Entonces, por aquellas pacientes que tienen más de un año de tratamiento con Dienogés, uno tiene que estarle haciendo control de colesterol porque se puede elevar ligeramente. Pero con el control alimenticio, ese
la elevación de los lípidos se controla. Bien, entonces, los efectos del dienogel ya lo explicó la doctora, a los 3 meses son adecuados, pero a los 24 meses de uso la paciente tiene un alivio casi que completo de su sintomatología del dolor y de inflamación. El acetato de medroxiprogesterona son otros progestágenos que se utilizan. Personalmente yo pienso que ese medicamento debe estar ya en desuso en los anales de la medicina, en los museos. No se debe usar, o si se va a usar debe ser con muchísimo cuidado porque los efectos secundarios del acetato de medroxiprogesterona son bastante incómodos. Ahora, que cuando se compara en una revisión de Cochrane del año 2004, comparaban el acetato de leuprolide, el etinilestradiol más el levonorgestrel y y el acetato de medroxiprogesterona y controlaban igual el dolor. Solo que los efectos secundarios del acetato de medroxiprogesterona eran mucho más grandes, la retención de líquido, la alteración del ciclo menstrual y efectos secundarios como síndrome del túnel del carpo que puede generar por la retención de líquido y compromisos articulares. Entonces, realmente no se debe utilizar. El acetato de noretisterona entraba en desuso porque normalmente se utilizaba en medicamentos combinados con etinilestradiol, lo cual no tenía una mejoría de las pacientes cuando se utiliza, no tenía una mejoría adecuada, excepto que se utilizara de forma sola. Pero el acetato de noretisterona, conseguirlo de forma sola es muy difícil. El dispositivo liberador de levonorgestrel, que es el Mirena, ¿sí? Yo tengo una percepción personal sobre el Mirena. Poco lo uso, poco lo recomiendo, pero es un buen método de tratamiento para la endometriosis en aquellas pacientes que tienen endometriosis superficial y ya su actividad biológica está controlada, es decir, que ya no tiene ningún efecto inflamatorio, no tiene ningún efecto de dolor, la paciente puede estar controlada y no necesita medicamento oral. Ahí es una muy buena opción el Mirena. ¿Qué define el fallo de tratamiento? Tiempo mínimo es cuando se le da a la paciente 6 meses de tratamiento médico, la paciente persiste con dolor y con sangrado. ¿Bien? No hay una estandarización de cuánto dolor debe haber disminuido la paciente. Por eso toda historia clínica debe tener una evaluación análoga del dolor, la escala EVA, donde preguntamos del 1 al 10 qué tanta dismenorrea tiene, qué tanta dispareunia tiene, qué tanta disquesia tiene, qué tanta disuria tiene. Del 1 al 10, donde 1 no le duele y 10 es su máximo dolor. Y allí podemos comparar qué tanta disminución del dolor tiene, porque es la única forma que tenemos precisa de comparar sobre la misma paciente. Bien, si la paciente a los 6 meses continúa teniendo no dismenorrea porque ya no debería estar sangrando, pero una dispareunia similar, bien, a la escala que nos dijo inicialmente, pues la paciente no está teniendo mejoría. Ahora, utilizamos la dispareunia como método más puntual porque es el que más se demora en mejorar. La dismenorrea, como desaparece el ciclo, desaparece la dismenorrea. La disquesia y la disuria bajan al segundo o tercer mes. La dispareunia permanece mucho más tiempo en mejorar. Bien, y hay que hacer una confirmación clínica e imagenológica del aumento de lesiones de endometriosis profunda. Yo creo que ayer les tocaba ese tema. En las pacientes que tienen un aumento del 20%, un 20 al 30% del tamaño de las lesiones o aparición de lesiones nuevas, en el mapeo de endometriosis de seguimiento, eso se considera un fallo de tratamiento. Ahora, si yo tengo una sospecha clínica de fallo de tratamiento, tengo que ordenar un mapeo de endometriosis para corroborarlo con imágenes. Es decir, en el mapeo de endometriosis, si tengo hallazgos de nodo o aumento de tamaño, se considera fallo de tratamiento. Ahora, queda una gran pregunta. Si yo tengo una paciente que no tiene sangrado, no tiene dolor, pero las lesiones están creciendo, se considera fallo de tratamiento. Sobre todo si son las lesiones intestinales o de pared pélvica que pueden llevar a un daño del ureter o a una compresión intestinal completa. Bien. Eh, del 10 al 30% de las pacientes tienen un fallo de tratamiento por no respuesta como tal. Bien, el 45% de esas pacientes tienen endometriosis profunda. Por eso hay que ser muy claros con la paciente. Usted va a presentar estos síntomas.
porque como están ya tan eh, susceptibles, ¿sí? Y el medicamento está tan satanizado y hay tanta información venenosa en las redes, cualquier cosa que le suceda, la paciente le va a echar la culpa al Dienogés, ¿bien? O al medicamento que le estemos iniciando. Cualquier cosa que le suceda, cualquier cosa. Doctor, me creció la uña del dedo pequeñito del pie, Dienogés. ¿Sí? Entonces, hay que ser muy cuidadosos con los síntomas que refiere cada paciente para definir qué es un fallo de tratamiento. ¿Listo? Ahora, el fallo de tratamiento genera 3.5 veces más costos en los sistemas de salud, porque comenzamos al mes siguiente cambie otro medicamento, al mes siguiente cambie otro medicamento, al mes siguiente la operamos, nuevamente le iniciamos el mismo tratamiento y así comenzamos con un ciclo. La paciente, como vio que con su médico inicial tenía una poca receptividad y el medicamento no le funcionó, va donde otro médico. El otro médico piensa de forma completamente diferente, que es absolutamente normal, y le cambia el medicamento. Entonces, probablemente en 3 4 meses la paciente ha probado 3 4 medicamentos o esquemas diferentes de tratamiento. Sí, yo me he encontrado pacientes que tienen tratamiento de Mirena con Dienogés al mismo tiempo, o pacientes que tienen tratamiento de Mirena con drospirenona al mismo tiempo, o incluso le han aumentado la dosis del Dienogés hasta 4 miligramos. Bien, eso lo que hace es aumentar los efectos secundarios. Y los efectos secundarios nunca deben sobrepasar al beneficio que da el medicamento sobre la enfermedad. ¿Qué concepto tiene la resistencia a las progestinas? Es uno de los más importantes factores de fallo de tratamiento. Los niveles celulares, que son alteraciones de receptores y vías en la señalización. Es decir, muchas de estas pacientes, y cuando en los estudios actualmente hemos estado evidenciando que algo de lo que pasa en la endometriosis es que los receptores de progesterona están averiados, no tienen una muy buena respuesta a la progesterona endógena. Bien, y eso hace pues que los medicamentos que sean análogos de la progesterona o progestinas tampoco tengan un buen efecto sobre los receptores de la progesterona a nivel celular, generando poca respuesta médica. Los medicamentos, los mecanismos celulares, moleculares, como el polimorfismo genético y epigenética alterada, pues son otro factor. Hoy día estamos acostumbrados a los medicamentos que usualmente nos dan, pero en poco tiempo creo yo que vamos a tener medicamentos con acción molecular. Y esos medicamentos con acción molecular probablemente vayan a tener resistencia cuando haya un epigenética o polimorfismos genéticos alterados. Respuesta farmacológica por disminución o ausencia de efectos terapéuticos. No todas las personas responden igual a un medicamento. Y eso, si usted le da acetaminofén a una persona para un dolor, probablemente esa persona responda de una manera y la otra que le da el mismo acetaminofén para el mismo dolor responda de otra manera. Lo mismo sucede con el Dienogés o con los medicamentos que se utilizan para la endometriosis. Muchas personas responden de forma diferente por tolerancia, por forma de administración propia del medicamento, hora de administración del medicamento, tipo y marca del medicamento, porque no todos los medicamentos, no todas las personas responden de forma igual a los excipientes del medicamento, que son una parte muy importante de la molécula. Bien, por eso es que uno dice, no, es que yo le di Dienogel de tal laboratorio y ese no le funcionó, se lo cambiaron por Dienogel de otro laboratorio y ese sí, porque los excipientes no son patentados, cada laboratorio patenta sus propios excipientes sin derecho a venta. Entonces, lo que tenga una marca de excipientes lo tiene otro y eso puede generar resistencia, incluso intolerancia gástrica o muchos efectos secundarios. Y la persistencia de síntomas pese a tratamiento adecuado. Entonces, esos son los conceptos de resistencia a progestinas. Hay que tenerlo muy claro. Ahora, no se evalúan en un mes, no se evalúan en 2 meses, se comienzan a evaluar a partir de 3 meses y se saca un concepto a los 6 meses. ¿Listo? Entonces nosotros tenemos que decirle a la paciente, le voy a iniciar un medicamento que probablemente durante los primeros 6 meses usted va a sentir una serie de síntomas como sangrado, persistencia del dolor, manchado continuo durante algún tiempo, para que la paciente cuando lo sienta sepa qué es esperarse el medicamento y no le digan que o reconsulte de forma inmediata diciendo que es que el medicamento no me está funcionando, cuando es un efecto esperado durante el tratamiento.
Normalmente le decimos a la paciente, te voy a dar Dienogel y se te va a quitar la menstruación. Y después de la primera caja de Dienogel es esperado que venga la menstruación. Bien. Ahora, yo he visto Dienogel interrumpidos, como si fueran Dienogel de 21 días, descansan 7 días y a los octavos días le mandan nuevamente el Dienogel. Preferiblemente no darle el medicamento. Bien. Resistencias de la progesterona, las bases moleculares, pues ya les explicaba que había problemas de los receptores de progesterona, alteraciones epigenéticas y variaciones genéticas. Ninguno de nosotros es igual a ningún otro. Por eso los medicamentos son variados y la receptividad es completamente diferente. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay que analizar de forma individual cada paciente. Si la fórmula fuera completamente universal, como les digo, en la puerta del hospital se le coloca tome Dienogel 2 miligramos al día y venga dentro de 6 meses y me cuenta qué pasa. Y no es así. ¿Bien? Porque todos somos completamente diferentes. Pueden haber desequilibrios de los receptores de progesterona, pueden haber alteración enzimática de la 17 deshidrogenasa y pueden haber aromatasas aberrantes. Todos estos problemas enzimáticos hacen que hayan cambios o elevaciones de los estrógenos, poca resistencia o poca tolerancia o poco desvío de la curva hacia los progestágenos y un aumento o una disminución de los andrógenos. Bien, entonces cuando tenemos un desbalance hormonal, no vamos a tener la respuesta que nosotros queremos y ahí es donde se comienzan a presentar ciertos síntomas. Las pacientes comienzan a aparecerle acné, comienzan a tener oleadas de calor también a pesar de que están en tratamiento con Dienogel, los síntomas hipoestrogénicos porque hacen una desaparición completa de los estrógenos, lo cual no es lo ideal del tratamiento, sino una modulación de esos niveles. Bien, ¿qué manifestaciones clínicas tenemos? Dentro de los primeros 3 meses vamos a tener ausencia de mejoría del dolor pélvico y de menorrea tras el inicio del ciclo. Eso es lo esperado. Y por eso es que nosotros le decimos a la paciente, a usted se le va a quitar la menstruación, pero a los 3 meses la paciente sigue. No es que yo todavía sigo con menstruación. Tranquila, vamos a seguir 6 meses para evaluar cómo se sigue presentando. Por eso es muy importante lo que uno llama el diario menstrual, para que ella vaya viendo cómo cambió su ciclo menstrual o cómo impactó desde el primer ciclo de haber tomado la pastilla hasta el sexto ciclo. De 3 a 6 meses, persistencia de sangrado menstrual irregular o amenorrea incompleta. Puede haber un cierto spotting ocasional o sensación de cólico y malestar en la fecha en la que le debería caer la menstruación. Sí, doctor, es que yo siento todos los síntomas, pero no me sale la menstruación. Y como no me sale, es que yo creo que eso se me está quedando allá adentro y eso es lo que me tiene así y lo que me tiene enferma. Bien, entonces hay que hacer un proceso educativo a la paciente que es que no se le va a formar menstruación y que la sangre no se le va a ir para el cerebro. Bien, entonces es muy importante la educación al tratamiento. Eso hace parte de la adherencia. Si una paciente, uno le enseña el medicamento, cómo funciona, puede tener efectos secundarios que son indeseables, pero los tolera porque prefiere tener el efecto secundario que no le quita la calidad de vida al dolor que sí le quita la calidad de vida. Después de 6 meses, con la continuación de la dispareunia persistente, que eso le afecta a la calidad de vida. ¿Sí? Entonces, yo les dije, dismenorrea se pierde más rápido, disquesia y disuria se desaparecen de forma rápida, pero la dispareunia permanece. Si la dispareunia permanece, hay que evaluar la opción o tener en cuenta el fallo de tratamiento. Después de 6 meses, la imposibilidad de reducir las lesiones evaluadas por ecografía o resonancia magnética. El único medicamento que ha demostrado que disminuye el tamaño de las lesiones o de los nódulos de endometriosis profunda se llama Dienogel. Ningún otro. Bien, ni los análogos de la GnRH, ni los análogos, ni ninguna otra progestina, ni los pirenona, ni el acetato de hidroxiprogesterona, ninguno. Solo el Dienogel es el que ha demostrado, pero lo ha demostrado a largo plazo, después de 12 meses. Yo les explicaba ayer que el Dienogel disminuye el tamaño de los endometriomas, pero en este caso no es de los endometriomas, es de los nódulos de endometriosis profunda. Bien, por eso es muy importante el mapeo cada 6 meses durante 2 años para evaluar el seguimiento de la enfermedad. Bien, ya me sacaron el papelito amarillo, esto es terrible aquí, pues me pongo nervioso.
Bien, igual yo sigo después de esta, que las características del fallo clínico, entonces, como les he dicho, la persistencia del dolor, duración del tratamiento después de 6 meses, la evaluación objetiva, cuestionamiento del deterioro, o sea, hay que mirar no que lo que yo crea, pero si uno tiene que tener un cuestionamiento objetivo, para eso hay cuestionarios para determinar la falla de tratamiento, que uno los maneja implícitos en la historia clínica. Y la confirmación clínica, hacer un mapeo. ¿Qué efectos adversos tenemos del Lijonogés y de la progestina? Pues los efectos secundarios más frecuentes incluyen sangrado irregular, cefalea, acné, depresión y oleadas de calor. Y la tasa de descontinuidad por estos efectos adversos graves es baja, pero muchas veces para las pacientes, por ejemplo, el acné les molesta y prefieren no tenerlo. Aunque el acné no se debería considerar como falla de tratamiento. El acné desaparece de 3 a 4 meses después de que ha aparecido. ¿Qué diferenciación hay entre el fallo de endometriosis, del fallo de tratamiento y la adenomiosis? Ayer se los hablaba, que son la persistencia del sangrado por el tratamiento con dienogés puede ser debido a la adenomiosis y no necesariamente a un fallo de tratamiento. Por eso hay que determinar bien qué tipo de adenomiosis tiene la paciente y qué respuesta nos está dando. La paciente disminuyó la dismenorrea, disminuyó la dispareunia, no tiene disquesia, no tiene disuria, pero persiste con un manchado. Esa paciente, su respuesta al tratamiento ha sido adecuada, pero continúa con un manchado secundario a la adenomiosis. ¿Le suspendo o le cambio el tratamiento? Yo creo que no tiene ninguna utilidad porque va a seguir presentando lo mismo. Porque no hay un medicamento mejor hoy día que el Dienogés en nuestro medio. Si utilizamos el Lagolix, que hay en Europa, pudiese tener cierta mejoría, pero el Lagolix no puede ser utilizado por más de 6 meses por la pérdida de la densidad mineralosa. Entonces, los criterios clínicos diferenciales, bueno, eso es temas de la enfermedad. Eh, pero en este caso, vamos a hablar del sangrado. El sangrado en la endometriosis es variable, puede haber spotting frecuente, sinusorraquias. En cambio, en la endometriosis, el sangrado, en la adenomiosis, el sangrado es abundante y prolongado y genera una dismenorrea durante todo el tiempo de su sangrado. En cambio, la endometriosis puede generar dismenorrea durante el sangrado abundante, pero no durante el spotting. Por eso es muy importante diferenciar el tipo de sangrado. ¿Qué herramientas diagnósticas tenemos? Tenemos la resonancia magnética, el mapeo de endometriosis, la laparoscopia diagnóstica como método ya en última opción en caso de que no tengamos una respuesta, no tengamos resonancia magnética ni tengamos ultrasonido. Y los biomarcadores emergentes. El CA-125 pudiese ser una buena utilidad. Si yo tengo un CA-125 que dentro de los parámetros normales, cuando solicité a la paciente me llegó por primera vez y estaba moderadamente elevado y después de 6 meses de tratamiento médico el CA-125 persiste elevado, moderadamente o en los mismos niveles, yo puedo considerar que eso hace parte de una falla de tratamiento y persiste el proceso inflamatorio. Como les había dicho, el tiempo para definir cuándo es un fallo de tratamiento se considera que son 6 meses de tratamiento, pero los primeros 3 meses se tiene que evaluar para poder tener pendiente cómo ha sido el comportamiento y la tolerancia al medicamento. Bien, la evaluación a los 3 meses debe evaluar si hay mejoría parcial o no, qué tanto hay dolor, si hay o no, o si no hay ninguna respuesta al tratamiento. Y a los 6 meses es el momento clave para determinar el fallo terapéutico y se espera una reducción significativa del dolor del 30%. Entonces, en la escala que ustedes hayan hecho inicialmente, mi paciente tiene que haber mejorado en el 30%. Es decir, si decía que tenía 10 sobre 10 de disquesia, 10 sobre 10 de dispareunia, por lo menos ya tiene que estar en 6. Bien, o 7 como mínimo, para no considerarlo un fallo de tratamiento. Bien. ¿Qué problemas hay para la adherencia y factores de no respuesta? La adherencia subóptima o mal, o que se tome mal el tratamiento, la variabilidad de las farmacogenéticas, que hoy toma Dienogel de una marca, el mes siguiente toma Dienogel de otra marca, el mes siguiente toma Dienogel de otra marca. Entonces, eso hace que haya una biodisponibilidad diferente. Recuerden que puede ser la misma molécula de Dienogel y los excipientes pueden ser diferentes. Yo no sé en nuestro medio en El Salvador, pero en Colombia tenemos dos tipos de dienogés, el dienogés normal como molécula y el dienogés micronizado. Y muchos pacientes cuando hacen el cambio presentan spotting, entonces uno toca advertirle a la paciente, según la marca que esté tomando, que va a presentar ciertos síntomas. ¿Bien?
Diagnósticos incompletos, ¿sí? Por el paciente que no se le haya diagnosticado una adenomiosis y no considere que la paciente está teniendo sangrado y resulta que es lo que tiene una adenomiosis. Y factores psicosociales, porque no se sensibilizó a la paciente, no se educó bien, no se le indica bien a qué horas tomarse el medicamento. Todo eso puede generar alteraciones. ¿Qué estratégicas tenemos? Evaluar y verificar bien un diagnóstico y la adherencia, qué está pasando, reevaluar la extensión de la enfermedad, volver a hacer un mapeo de endometriosis, plantear una escalada terapéutica. No quiere decir que yo sí voy a salir a operar enseguida a la paciente, no. ¿Será que yo voy a reevaluar este tratamiento? Lo voy a objetivizar de una manera diferente para ver si la paciente así tiene una mejor tolerancia y de pronto mejora sus síntomas. Bien. Cambios hormonales, bajar de línea. Si tengo dienogés, pasar a drospirenona. Si tengo drospirenona, por ejemplo, pasar a un letrozol, que son medicamentos que hoy se pueden utilizar, que tienen una muy buena mejoría para la calidad de vida, pero que no van a disminuir el tamaño de los nódulos de endometriosis y mucho menos de los endometriomas, pero sí mejoran el objetivo principal del tratamiento, que es el dolor. Opciones hormonales alternativas. Los agonistas de la GnRH, la leuprolina, la triptorelina, la goserelina, pero siempre requieren terapia adyuvante con tibolona para evitar los efectos antiestrogénicos. Yo no sé si aquí en El Salvador cuentan con los 3 medicamentos, ya nosotros en Colombia solamente tenemos la goserelina. Bien, nos gustaría tener los otros 3. ¿Aquí cuentan con los 3 o no? No, o sí, o con ninguno. Con ninguno. ¿Sí? Bueno, los antagonistas de la GnRH, del Agolix, pues que es el más comúnmente donde los estudios están más enfocados, es una buena opción, pero como les decía ayer o antes de ayer, el Agolix son medicamentos que son costosos. ¿Sí? Una caja de Agolix puede estar alrededor de $1,000, entonces es muy costosa. Entonces, $1,000 cada mes, yo creo que nadie tiene adherencia a ese tratamiento. ¿Sí? Las combinaciones hormonales, los anticonceptivos combinados continuos. Es decir, que tiene 21 días la cajita, no deje que descanse, sino que arranque a tomar la siguiente caja. No le dé espacio de descanso para que no menstrue. Evitarlo el valerato de estradiol y el 17-beta estradiol, que son moléculas parecidas a los estrógenos que pueden generar también efectos estrogénicos. Bien, los DIU de levonorgestrel, como lo había dicho el Mirena, las progestinas inhibidores de aromatasa, la drospirenona y el letrozol, son medicamentos que cada día están adquiriendo mayor importancia en el arsenal terapéutico de la endometriosis y que nos puede mejorar muchísimo. Consideraciones de los agonistas y los antagonistas, pues no los tenemos. Definitivamente son medicamentos muy buenos, se tienen que utilizar a corto plazo, se tienen que vigilar muy bien los síntomas de hipoestrogenismo que son severos, dar tratamiento coadyuvante con tibolona, bien, porque generan muchísimos síntomas. Bien, hay que tener claro que no a todos los pacientes se les puede iniciar un agonista de la GnRH. Los inhibidores de la aromatasa, como les venía hablando, el letrozol, el anastrozol, son medicamentos que tienen un uso en aquellas pacientes en los que no han dado respuesta al dienogés o tienen una resistencia al medicamento o tampoco han tenido respuesta a otro medicamento como la drospirenona, los agonistas. Tiene un mecanismo selectivo de bloqueo en la conversión de andrógenos a estrógenos. Bien, y eso funciona muy bien bajando los estrógenos. No solo a nivel ovárico o de la suprarrenal, sino que también baja los estrógenos a nivel del estroma de la endometriosis como tal. Entonces, pudiese ser que mejoren mucho estos medicamentos. La opción farmacológica más importante es el letrozol, 2.5 miligramos al día. A veces requieren combinación con drospirenona como coadyuvante inicial, pero ya luego se deja solamente el letrozol. Las indicaciones específicas, endometriosis refractaria en pacientes con endometriosis profunda, aunque se puede utilizar en endometriosis superficial. Precauciones, monitoreo cercano de los efectos y de los efectos metabólicos y óseos, porque pueden afectar también la densidad mineral ósea, menos que los agonistas de la GnRH, pero la pueden afectar. Las terapias no hormonales y complementarias, el manejo del dolor, la terapia de fisioterapia de piso pélvico, el apoyo psicológico. Si la paciente le gusta hacer yoga, pues que lo siga haciendo. Si encuentra que la acupuntura le funciona, pues le va a ayudar.
toda aquella herramienta que se puede utilizar para que la paciente le mejore el dolor, se puede utilizar. Bien. Los analgésicos, los AINES, uno tiene que hacer una disminución del uso de los AINES, aunque a veces hay que utilizarlos para poder desensibilizar el dolor con otros medicamentos, como la pregabalina, por ejemplo, cuando tenemos ya un dolor centralizado, es decir, todo le duele aunque ya no le esté doliendo. Entonces, hay que evaluar muy bien el tipo de dolor y cómo se le está formando el dolor y cuándo es el dolor y dónde es el dolor para poder definir. Ya aquí, muchas veces, el apoyo en las personas especialistas en dolor pélvico crónico, sí, que en un grupo multidisciplinario ya se encargaría de esa parte. Por eso es muy importante que los manejos sean multidisciplinarios. Cirugía en caso de fallo de tratamiento. Si yo veo que las lesiones de endometriosis me crecieron más del 20%, bien, esa paciente debe ser llevada a cirugía en caso de que yo sospeche que la lesión ya me va a generar una obliteración, en el caso de intestino, una obliteración de la profundidad de más del 30, del 50%, o que ya comience a generarme hidroureter, hidronefrosis y que ya haya más compromiso de la vía urinaria, porque eso pone en riesgo la vida de la paciente. Bien. La cirugía ofrece un alivio del dolor del 70 al 90% de las pacientes. No le va a quitar el dolor a todas las pacientes y no siempre va a quitar el dolor. Hay veces que hay dolor peor después de la cirugía. ¿Qué tenemos nuevo? Los antagonistas, pero no han llegado y siguen siendo muy caros. Los inmunomoduladores todavía están en estudio, pero parece ser que pueden funcionar. Y terapias dirigidas, basadas en biomarcadores y perfiles genéticos individuales. Pero imagínense, tenemos que hacerle un perfil genético a toda paciente con endometriosis. Si sale costoso una resonancia, ahora imagínense un perfil genético. Entonces yo creo que todavía esas cosas hay que tenerlas pendientes, hay que seguir investigando, hay que hacer mucho mapa de las pacientes para poder entender la enfermedad en nuestro medio. Entonces, ¿qué tenemos aquí del algoritmo del manejo tras el fallo? Primero, diagnosticar bien. ¿Será que tenemos diagnosticada completamente la enfermedad? Reevaluar, hacer la reevaluación diagnóstica y la manera más fácil es un muy buen interrogatorio y hacer un mapeo. Nuevamente, la escalada de tratamiento médico. Bueno, si el medicamento de primera línea no me funcionó, vamos a cambiar uno de segunda línea o con un efecto completamente diferente para ver si lo que yo tengo es una resistencia al medicamento o poca tolerancia o una adherencia inadecuada. Y considerar tratamiento quirúrgico en situaciones muy puntuales. ¿Sí? Como les dije, la perspectiva futura del tratamiento, las terapias celulares, fármacos nuevos, biomarcadores y medicina personalizada. Esperemos a ver qué trae ahí. Las orientaciones prácticas, hay que hacer una muy buena historia clínica, evaluar bien la paciente, que el enfoque sea multidisciplinario. Nosotros solos como ginecólogos no alcanzamos a abarcar toda la enfermedad. Una monitorización sistemática de todos los aspectos de la paciente, desde el punto de vista emocional hasta el punto de vista físico, que haya una educación continua, es decir, tenemos que tener un constante aprendizaje de la enfermedad para ver qué está saliendo nuevo y qué se me ha olvidado a mí, o qué puedo yo aprender para ayudar a las pacientes. Bien, y una atención centrada. Por eso es muy bueno que hospitales tan grandes como este generen grupos de manejo de endometriosis donde haya varios especialistas que tengan enfoques diferentes y lleguen a un consenso de tratamiento. Eso es lo mejor que le puede pasar a una paciente con endometriosis. 30% de las pacientes tienen fallo de tratamiento. 85% mejoran cuando hay un enfoque integral. Y 3 veces más hay impacto en la calidad de vida cuando el manejo es adecuado. Así que sí se puede hacer un buen tratamiento médico, pero hay que tener pendiente que el 30% de nuestras pacientes puede fallar. Muchísimas gracias.